Parece estar pasando por alto, pero Dina Boluarte puede y creo que debe terminar sus días en prisión. ¿De qué hablamos? En junio de este año, 2024, la Federación Internacional para los Derechos Humanos, una de las organizaciones más importantes en el sistema de Naciones Unidas, con sede en París, y APRODE, le pidieron al fiscal de la Corte Penal Internacional que considerara el caso de las muertes de las protestas, diciembre 22, verano del 23, como un caso de crímenes de lesa humanidad susceptible de ser presentado a la Corte Penal Internacional. Varias cosas saltan a la vista. La primera, toda la discusión que seguimos teniendo alrededor de esta ley por medio de la cual el Congreso pretende que los crímenes de lesa humanidad de los años 80 y 90 prescriban. Eso es lo que pretende el Congreso. Ha resaltado que la Corte Penal Internacional sí es competente para conocer crímenes de lesa humanidad perpetrados a partir de junio del 2002. De modo que en el contramensaje, toda la campaña a favor de la prescripción ha abierto las puertas, nos ha abierto los ojos hacia la existencia de la Corte Penal Internacional. Segunda paradoja, y esto ocurre siempre en la historia de casos de este perfil. Conforme se cierran los espacios institucionales para perseguir ese tipo de eventos, para investigarles, para recoger un mínimo de solidaridad hacia las víctimas, se abren las puertas de los organismos internacionales. No sé si lo estamos notando, pero las historias sobre eventos de este tipo, le llamemos graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, son usualmente largas en el tiempo, muy largas, tan extensas que ninguna maniobra de bloqueo o de impunidad basada en el simple aplazamiento de las discusiones o en el control temporal de las entidades públicas que tienen competencia sobre estas cosas soporta permanentemente su intención final, que es evitar la sanción. A la larga, estas cosas se castigan. Puede tomar 10 años, puede tomar 20 años, pero las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad terminan llegando a los tribunales. Como decimos, en junio de este año se presentó el primer pedido para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional considere el caso Perú, muertes de las protestas, diciembre 22, verano del 23, como un caso de crímenes de lesa humanidad que puede ser presentado ante la Corte Penal Internacional. Esta presentación, que ha sido secundada por una segunda comunicación de respaldo promovida por un grupo de ciudadanos y ciudadanas, abre un capítulo que recién empieza. En todos estos años nos hemos habituado a discutir las cuestiones vinculadas a la muerte innecesaria de personas, considerando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, todas las críticas que los sectores que preferirían que estas cosas jamás se discutan están organizadas alrededor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Noten que no incluyen críticas al sistema de Naciones Unidas, no lo visibilizan. ¿No les parece que exista? En realidad, Naciones Unidas tiene una serie de comités, relatorías y expertos que informan, discuten y crean opinión pública internacional sobre el estado de las violaciones a los derechos humanos. Pero eso no parece preocupar demasiado a quienes quieran que estas cosas no se discutan por una razón. Y es que, a diferencia de Naciones Unidas, la Corte Interamericana emite sentencias. Y esas sentencias son de cumplimiento obligatorio. La Corte se instaló en la región en esa función específica, dictar sentencias sobre graves violaciones a los derechos humanos en 1988. El primer caso que se dictó entonces fue el de Manfredo Velázquez Rodríguez. Y lo que la Corte ha hecho a partir de entonces es definir y operar con construcciones que se refieren a la responsabilidad global del Estado. Las sentencias de la Corte comprenden indemnizaciones,
reparaciones psicológicas, médicas, educativas y reparaciones simbólicas que suponen la construcción de espacios y monumentos que permitan recordar el dolor que han sufrido las víctimas y repararlas reintegrándoles a la sociedad, espacios de solidaridad con las víctimas. Eso hace la Corte. Pues bien, la existencia de estas sentencias ha enfilado una batería de críticas de todos y todas quienes no quieren que estas cosas entren a nuestra memoria colectiva. Y claro, la propuesta que regresa cada tanto de desvincularnos del sistema interamericano, o reacciones como el abierto desacato que el sistema ha visto en el caso de Alberto Fujimori. Desacato que aún no está resuelto y que nos tiene sujetos ahora a un procedimiento de observación internacional continuo en punto a establecer cómo vamos a resolver la situación que se ha generado cuando como país decidimos desobedecer dos órdenes de la Corte Interamericana sobre esta materia. Pero eso es lo que miramos. Nuestros ojos tendrán que acostumbrarse a la luz de un nuevo debate, porque desde junio de este año estamos en la agenda de discusiones de la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Fiscalía Penal Internacional. Y el pedido es específico. El pedido es que el Perú sea considerado dentro de la lista de asuntos que la Fiscalía Penal Internacional puede presentar ante la Corte. Diferencias. Decíamos, la Corte revisa situaciones generales vinculadas a la responsabilidad del Estado, dicta sentencias, pero esas sentencias se refieren a indemnizaciones y reparaciones. El Tribunal Penal Internacional es eso. Es un tribunal penal. Por eso tiene una fiscalía, porque presenta acusaciones y porque los crímenes de lesa humanidad que en el Perú son aplicables desde junio del 2012 en adelante, nos lo ha recordado el debate sobre prescripciones, tienen como referencia un código penal, que es el Código Penal Internacional, basado en el Estatuto de Roma, donde se consideran penas privativas de libertad para los perpetradores individuales de lo que ante la Corte eran solo obligaciones del Estado. Aquí son delitos imputables a personas con nombre y apellido. De modo que si el caso de las muertes de diciembre del 22 y el verano del 23 estuviera en el sistema interamericano, el riesgo para el Estado sería una condena sobre indemnizaciones y reparaciones directas y simbólicas. Pero con el caso en el Tribunal Penal Internacional, el riesgo de la señora Boluarte y el riesgo de su entorno, y el riesgo es llegar a prisión en algún momento si la Fiscalía elige este caso para ser propuesto ante la Corte Penal Internacional. Enorme paradoja. Contra más se bloquea dentro de un país las opciones de justicia, las alternativas para poder discutir estas historias ante los tribunales, con más fuerza y velocidad se abren las puertas de los órganos de la justicia internacional. Y hay que repetirlo. Los tribunales competentes para conocer estas historias ahora, las que ocurren desde junio del 22 en adelante, ya no son solo o no se reducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora está el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional. El órgano, de hecho, es reciente. Si la Corte Interamericana publicó su primera sentencia en 1988, la primera decisión registrada del Tribunal Penal Internacional se emitió en junio del 2008 y se refirió a un caso del Congo. Es un mandato de detención internacional contra Bosco Ntaganda, un líder GEMA de la Unión Patriótica de congoleños y de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, su brazo armado, considerado rebelde ante el derecho internacional, un civil en una guerra étnica interna que atravesó Ruanda a principio de este siglo, entre los años 2002 y 2003. Bosco Ntaganda fue condenado el 8 de julio del 19 y en noviembre del 19 la Corte fijó su condena, el tiempo de su privación de libertad, 30 años. 30 años. El Tribunal Penal Internacional, a diferencia de la Corte Interamericana, tiene una cárcel. Esa cárcel está en La Haya. Es la prisión de Scheveningen, en La Haya.
En este momento o hasta este momento hay 10 personas que han sido condenadas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia de la Corte. La Fiscalía tiene 17 casos bajo investigación autorizada por la Corte. Comenzaron, en efecto, en el Congo, han transitado por Uganda, República Centroafricana, Sudán, Libia, Mali, Costa de Marfil, Georgia. Tienen un caso sobre Palestina y uno sobre Ucrania, pero ya tienen 2 sobre Venezuela. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional está mirando a América Latina. Eso hace que sea posible, dado lo que representan los crímenes de diciembre 22 y enero 23, que en efecto la atención de la comunidad internacional empiece a empujar al fiscal de la Corte Penal Internacional a mirar hacia el Perú. La expansión, aún en formación, del Tribunal Penal Internacional hacia América Latina, radicada ahora en Venezuela, es entonces posible. Es más que una sola posibilidad teórica. ¿Tomará años? Sí, probablemente. Pero se multiplicará en su intensidad conforme la coalición que controla ahora el Parlamento y el gobierno y que pretende controlar otras entidades constitucionales, expanda su cuota de influencia. Porque cada maniobra registrada en el Perú para bloquear las posibilidades de justicia en nombre de la víctima se convierte automáticamente en una razón que habilita la competencia y que llama la atención de la Fiscalía Penal Internacional. Un pedido de consideración del caso peruano como una situación hecho en junio del 24 para llamar la mirada sobre lo que está ocurriendo aquí. Una primera señal de respuesta en una primera acción de respaldo impulsada por ciudadanos peruanos. Contra más se mueva la atención pública internacional sobre lo que pasa en Perú en materia institucional y en estos bloqueos, más cerca estaremos de una acción decidida de la Fiscalía para escoger Perú como país número 2 en su agenda de preocupaciones hemisféricas. Hay que decir que en Perú, además, hay 2 velocidades vinculadas a lo que ocurre en relación a las muertes de diciembre de 22 y enero del 23. La Fiscalía, en un principio, mientras estuvo en manos de la señora Benavides, se mostró, esta es la opinión generalizada de los expertos en esta materia, reacia a desarrollar estas investigaciones en todas sus consecuencias. Desde que el señor Villena ha tomado a su cargo la Fiscalía, el ambiente institucional es otro. Y con frecuencia se publican avances que se refieren a responsabilidades de mandos medios, personas sin reserva de fuero ante el Congreso. Y esos casos están a su propia velocidad y no sin dificultades avanzando. En lo que se concentra este pedido para que la Fiscalía Penal Internacional intervenga no es en esa parte de la historia. Es en los casos que se refieren a la responsabilidad de quienes tienen derecho de fuero, cuyas investigaciones están bloqueadas ante el Congreso. La primera denuncia que se presentó en el Congreso contra la señora Boluarte por estos hechos ha sido desestimada. Una segunda denuncia presentada por el señor Villena no ha tenido ninguna respuesta aún. Las expectativas son que sea desestimada también, aunque el Congreso no funde cosa juzgada, aunque sus decisiones bloqueando estos casos no impidan que se regrese sobre ellos el contenido y las razones por las que son desestimados, como fue desestimado el caso de Inti Bryan hace algún tiempo, multiplican
repito, las razones que pueden llamar la atención de la jurisdicción internacional, de la opinión pública internacional, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre este tipo de asuntos. Fuera de las fronteras, los negacionismos no tienen ningún efecto ni eficacia conforme cerramos el sistema institucional en el Perú, abrimos las posibilidades y la necesidad de tener acceso a los sistemas internacionales. Allí, la señora Boluarte y su entorno pueden terminar en prisión. No hoy, no mañana, pero el tiempo en estas historias consolida realidades.